Hola a todas, bienvenidas una semana más a Conversaciones en el Quinto Elemento, donde traemos a mujeres brillantes, mujeres emprendedoras, mujeres que tienen algo que contarnos, historias que contarnos. Hoy tenemos la gran suerte de tener a una profesional bellísima que hace millones de cosas y todo y solamente por sus oyentes y por sus lectores. Cristina, yo creo que mejor que digas tú quién es, porque es amiga tuya desde la infancia, ¿no? Claro. Sí, amiga de, vamos, de siglos. Se llama Lara López. Lara Ujú. López es una mujer maravillosa que hemos disfrutado un montón en la entrevista porque aparte de ser profesional a tope de la comunicación, Sí. su cerebro, su creatividad, su bondad, su picardía, wow, es que nos lo hemos pasado pipa. Sí. Así que os recomiendo escucharla y por supuesto, como siempre, que no se olvide que, Yolandis. No os olvidéis de suscribiros porque realmente hacéis posible que nosotras sigamos buscando gente, sigamos trayéndoos a estas mujeres, como os decíamos al principio, tan brillantes y con tanto que contarnos y con tanto que enseñarnos, que no queremos parar. Y así que vuestra ayuda es importantísima y vuestro tiempo también, así que os lo agradecemos. Bueno, disfruta y nos vemos para la siguiente. Chao. Pues, chao, chao. Ahí ¿Sí? voy. Mira, ole, ole. No, porque sí, últimamente, o sea, ahora mismo estoy con dos altares. Uno es de una curación que me estoy metiendo con un grupo, que Yolanda también es parte de ella, a lo mejor en el futuro Lara se une, porque esas cosas yo sé que también le gustan, de curaciones de nuestros ancestros y tal, energías. Y el otro, ese está muy bien, eso es un trabajo un poco chamánico. Y el otro, inspirada por este trabajo, y he hecho un altar para mi propósito, ¿no? Mi propósito de mi propósito como para cada vez darle un poquito más de intención y de color y de, sí, y de energía, ¿verdad? Es un propósito de mi trabajo y luego está pues muchas cosas en ello, ¿no? Entonces creo este pequeñito altar justo delante de mi cama y por la mañana me despierto y lo veo y digo, uy, y tengo al lado como una para escribir, un librito para escribir y hoy, ¿sabes? O digo, después de quedarme un ratito ahí conmigo misma, tengo también unas tarjetas que me inspiran y le digo, oye, a ver, vamos como tipo tarot, pero no es tarot, pero parecido. Y digo, a ver, esta, ¿qué me dice hoy? Y entonces con eso empiezo a escribir un poquito, ¿verdad? Y entonces saco un poco de la creatividad. Eso pues me está llenando. Yo sé que tú, Lara, ¿ok? Porque a mí, una cosa que le decía a Yolanda, digo, es que para mí Lara es la creatividad en acción. O sea, es como Demasiada acción. así en acción, demasiada acción. Sí. Eh, y esto, no sé si a ti te llama algo así de los altares o de crearte así tu espacio para como con esta, como tú estás diciendo, ¿no? Que de muchísima acción, que tienes muchísimos proyectos, que has hecho de tu vida una carrera gigante, ¿no? Y a veces como te dando tiempo y de hacer todo lo que haces, ¿no? Entonces, ahora que estamos en confinadas, como que... Pues fíjate, porque me debato entre, bueno, primero darte las gracias, porque que se perciba eso desde fuera y no siempre lo he sentido. Siempre me ha dado la sensación de que cómo no, cómo la gente no se daba cuenta de que no me llegaba el día. Mi frase últimamente, en los últimos 45 años, yo creo que es no me da la vida, porque es que no tenía horas suficientes. Y, y además creo que he construido una manera de legitimar eso. Y yo he escrito libros mientras estaba estudiando, cuando dejaba de estudiar una cosa entre una asignatura y otra, me ponía a escribir un poema. Bueno, pues ya sabéis que dicen que las vacaciones es cambiar de estado de lo que estás haciendo, ¿no? Dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer otra cosa. Pues yo
no tenía esa manera de hacer vacaciones de mí misma, estar haciendo cosas diferentes, ser la yo que soy en cada uno de los aspectos. Siempre he dicho también que todos están que se compenetran y se complementan y que en realidad no hago nada tan diferente, o sea, no salgo al campo y me pongo a cavar ni a construir una casa, ni hago una cosa que sea tan diferente, ¿no? Pero es cierto que me ha dado la oportunidad primero de conocer a mucha gente que hacía cosas que hacía muchas cosas también que me interesaban mucho en cada registro, en cada género de cosas que hacía, me sentía una yo diferente. Entonces, bueno, pues esas yoes nuevas me iban como nutriendo. ¿Cómo me ha dado tiempo? Pues porque le he dedicado mucha energía, pero tened en cuenta que yo no tengo hijos, por ejemplo. Tuve una emisora de radio, siempre digo que dirigir Radio 3 fue como tener un hijo, pero no tengo hijos, no muchos, sí, pero no he tenido, o sea, digamos que mi vida familiar sí ha salido absolutamente perjudicada, ¿no? Eso es evidente. Y más para una mujer de mi edad, porque yo veo que ahora las nuevas profesionales luchan mejor por sus derechos, son más conscientes de que tienen techos de cristal. Yo no era consciente, es que vivía tan ricamente pensando que yo era igual que mis compañeros y pasé mucho tiempo sin darme cuenta de que no es cierto, de que una trabaja el triple, de que muchos comportamientos muy machistas son muy cerrados, no los percibes, ni siquiera siendo una persona inteligente, capaz, que está en el mundo, lo ves como algo natural. Es como, pues, de repente tiene que pasar algo como un Me Too, quizá, para que que lo he visto, ¿no? He visto a muchas mujeres decir, uy, pues yo no me había dado cuenta de que estaba siendo oprimida de esta forma, ¿no? Pues es que tengo que reconocer que a mí me pasó un poco lo mismo, que siempre... Hombre, a todas. Yo creo que en esa época, fíjate qué conexión, ¿eh? Porque yo estaba pensando en ti hoy y y ahora estabas hablando de un poco cómo escribías cambiando la actividad, ¿no? Cómo ibas reencontrándote con tus seres interiores, que luego hablamos de eso, con tus voces diferentes personalidades o yoes dentro de nosotras, ¿no? Pero curiosamente lo que yo pensaba hoy, que he estado todo el día dando vueltas, que era lo que más me gustaría saber de ti, es en la parte que me relaciono más contigo, que es común, ¿no? Que es la radio y la música. Y curiosamente, una de mis preguntas era preguntarte acerca de eso, ¿no? De esos años que estuvimos, que tú sigues en la radio, pero yo la dejé hace muchos años, lo oprimidas que estábamos, el acoso sexual que había sutil, constante, porque aparte era constante, y la diferencia en salarios, la diferencia en estatus, si quieres, no en estatus, sino en estatus me refiero a que tú siempre eres la mujer, ¿no? Nunca, o eres reconocimiento la chica. también, ¿verdad? Eres la chica de la radio, ¿no? Y la cantidad de horas que se dedica, o que yo por lo menos me pongo en mi lugar, ¿no? Que me he dedicado, y me daba mucha curiosidad pensar cómo tú lo habías vivido, ¿no? Porque yo creo que en esa época lo vivimos muchas de las que estuvimos ahí. Completamente, yo no puedo sino ratificar todo lo que dices. En cada uno de esos aspectos me ha tocado también vivirlo. Sabes que no me apetece mucho ahora volver a darle una vuelta o revisarlo otra vez, porque sé que pasó y me duele todavía, ¿no? Es que el problema de no haber resuelto algo claramente es que cuando hablas de eso te sale un poco el enfado y a mí las emociones, francamente, yo soy ahora muy espinocista, he estudiado las emociones a partir de Spinoza y me parece que es dominar la emoción para que sea positivo para ti, ¿no? Para que no te amargue la vida, básicamente vendría a ser, ¿no? Para que sea productivo en un sentido, con un fin bueno, con el fin de vivir, de poder convivir con los demás sin tener demasiado duelo también, ¿no? Y demasiada frustración y sacar toda esa agresividad
que por otra parte yo creo que es muy sano, porque es que o demuestras tu enfado de alguna forma, lo sacas y está muy bien. O sea, ahora Pablo Coelho me diría seguramente alguna frase maravillosa diciendo que fuese creativa, pero es que soy muy creativa y no ha salido mi enfado de ninguna forma. O sea, que creo que tiene que haber seguramente otra metodología que me permita eso más real. Y creo que lo consigo cuando veo que las nuevas generaciones no dudan en poner las cosas claras sobre la mesa, quejarse, y eso francamente me hace sentir muy bien, porque hay otras cosas que quizá no hemos conseguido. Yo he trabajado, llevo 34 años en la emisora, en Radio Nacional, en la radio pública española, sobre todo en el campo de la cultura, trabajando fundamentalmente para crear una experiencia cultural diferente para la sociedad, y creo que no lo hemos conseguido. Si os soy sincera, creo que la gente no escucha música, o la que escucha es entre franjas muy determinadas de edad, pero luego en la cultura se nos escapa, no nos interesa, la vivimos como el espectáculo que era antes cuando yo era pequeña, que los periódicos tenían la parte de espectáculos y cultura y espectáculos, ¿no? Pues sigue siendo eso. O sea, en realidad, mientras tengamos los focos ahí de pasta, pues eso es cultura. Y yo creo que no, que habría que haberla integrado de otra manera, y no lo hemos logrado todavía. Entonces, ¿cómo tengo que, Yolanda, percibir todo eso? Creo que todavía me queda un camino. O sea, conversando con vosotras, Yo creo que también leyendo mucho. lo que decías tú, ¿no? De las nuevas generaciones que lo están cambiando, ya eso nos sana a nosotras también. Y eso para mí, pienso que es importante. Sí. Totalmente, totalmente. Y además es como decías, Lara, es como la que has abierto, o sea, que te da tranquilidad, es como el trabajo que habéis hecho en este aspecto. Yo no he sufrido de este tipo en el trabajo, pero he sufrido en amistad, pues eso, también enterarme que he sido, bueno, pues violada, ¿sabes? O sea, decir, bueno, no tenía ni idea, o sea, que salen cosas así. Y es como que ya está en la conciencia, ¿verdad? Estas cosas ya se están aireando. Y ahora lo que es muy interesante que estabas diciendo de la cultura, a mí eso digo, wow, porque es verdad. Es como, ahora también es otro tipo de, ¿sabes? Es otro tipo de cultura. Obviamente hay muchas culturas que están pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Y la cultura que tiene el dinero, la cultura de la fama, la cultura de es como que tiene mucho, sí, mucho poder y mucha atención en la gente. ¿Y cómo traer esta parte, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a tu casa y todo lleno de compact discs, así de CDs, así todas las paredes, así. Ay, oh, madre mía. Y yo me acuerdo que me ponías unas músicas que una no está acostumbrada, ¿verdad? Y cuando de repente, y también Yolanda, me acuerdo con Johnny Mitchell, ¿te acuerdas, Yolanda? Yolanda siempre me decía, Cristina, abre tú, es que tienes que escuchar y tal, tal, tal. Y entonces es como, eso veo un poco, no, que eso falta, ¿verdad? Eso falta de decir, oye, abre la mente, escucha, dale oportunidad, porque cuando le estamos dando oportunidad, ¿no? Es como lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo desde hace muchos años con Músicas Posibles, con tu Radio Nacional, con programas así de música que dices esto, ¿no? Pero a lo mejor que necesita probablemente apoyo del dinero, ¿no? Debe ser. ¿O por qué no está saliendo esto? Que es música, la gente que sabe de música dice, wow, esta música es, ¿sabes? Porque entienden, porque es que hay que educar, no simplemente el puncha, ¿verdad? No sé si... Pero es que yo lo que quiero traer aquí es un poco de que tiene que haber, que lo que estás haciendo, de todo el trabajo que estás haciendo, que yo estoy haciendo durante años, que ahora todavía dices, no sé todavía, yo creo que sí que tiene eco, que es como un... Repercusión. Repercusión, Sí. exacto, como que la piedra... Sí, repercusión, ¿verdad? Así. Hombre, tiene repercusión, sí, pero tiene una repercusión que a veces te planteas si verdaderamente merece la pena, ¿sabes? Porque yo recuerdo que cuando acepté ser directora de Radio 3 con una serie de condicionantes muy importantes, lo hice porque consideraba que por la edad y el tiempo que llevaba trabajando ya en la emisora, iba a ser como la bisagra entre las nuevas generaciones y lo que ya había sucedido.
pero no contaba con que no íbamos a tener el equipo necesario porque la gran parte de la plantilla, de la gran plantilla que había sido los grandes nombres de Radio 3 se iban porque aceptaban el expediente de regulación de empleo y no íbamos a tener un presupuesto sólido que nos permitiese encontrar grandes recambios y no tengo claro tampoco si existían esos grandes recambios o había que crear una nueva generación o cómo iba a funcionar eso. Fueron años muy duros y no tuve mucho apoyo, la verdad. Al contrario, porque a la gente no nos gusta cambiar, entonces en cuanto alguien mandaba la semillita diciendo esto va a ser un desastre, pues todo eso se amplificaba y nadie preguntaba. Entonces, yo ahora mismo, fijaos cómo funciona la cosa, pero hace más de 10 años, no me acuerdo que no soy directora de Radio 3, y la semana pasada me llegaron 3 mails de 3 personas de diferentes puntos del planeta dándome las gracias porque cuando yo acepté la dirección contestaba religiosamente más de 100 mails al día que me insultaban. No a mí, probablemente era a quien aceptase ese puesto y el monstruo que iba a cerrar la emisora o a reconvertirla en una cosa rara porque se dijo de todo. Se dijeron muchas mentiras, incluso en periódicos nacionales a todo trapo, que me echaron la bronca a mis jefes entonces. Y ahora tengo en Facebook a una periodista que dijo unas mentiras gigantes sobre lo que yo iba a hacer en la emisora y nunca me pidió perdón, pero sí me ha pedido amistad en Facebook. Yo me tomé el tiempo de contestar a toda esa gente y nadie me contestó a mí, y cuando me contestaban eran muy enfadados, pero sin embargo tengo que decir que casi una década después recibo mails de gente dándome las gracias por aquello. Dándome las gracias. El otro día uno de ellos era un chico que trabajaba en la industria de la música ahora y me decía que la directora de Radio 3 le contestase entonces a un chico que simplemente estaba dando su opinión, pues que le emocionó mucho y le hizo elegir periodismo. Bueno, tú no sabes de qué manera estás influyendo en la vida de la gente. Creo que es también legítimo pedir un poco de apoyo. A mí de verdad que me ha sido muy duro. Además, yo estaba enferma, tengo acromegalia y la verdad es que todo ese estrés fue terrible para mí personalmente también. Y entonces todo se amplificó y todo no me endureció, al contrario, estaba muy vulnerable y hubiese necesitado un poco de apoyo por todas partes y recibí todo lo contrario. Esa vulnerabilidad es también la que me ha permitido acercarme a las cosas de una forma diferente, a la gente de una forma diferente y la que ahora es la que me da la posibilidad de recibir a oyentes que me creen, ¿no? Que cuando me escuchan desde entonces, desde que empecé casi en la radio y han soportado mis vaivenes, que me gusta primero la música africana y luego no sé qué y luego no sé cuánto, han crecido conmigo, me han aceptado como parte de la familia y eso es una bendición. Yo no sé de dónde viene porque no soy... Tengo muchas dudas con las creencias, pero... Pero eso viene del trabajo continuo, ¿no? De la consistencia de aparecer todos los días detrás de un micrófono, pase lo que pase. Yo creo que viene por ahí. Pero a mí me gustaría llevarlo ahora esto por otro territorio, si no te importa, porque me acordé de ti ayer también. Estuve viendo un vídeo chulísimo, chulísimo, que solo duraba 24 horas. Y para mí ella fue una mujer que me inspiró mucho en el tema de la radio para contar historias, ¿no? Era Laurie Anderson. Y Laurie Anderson ayer hizo, solo por 24 horas estaba en este YouTube, no sé cómo llegué a él, y contó una historia por una hora, una historia que yo decía, madre mía, ¿no? Cuando a mí ella me gustaba en los 90 por las posibilidades de mezclar la música con la palabra y con la voz, ¿no? Esas tres componentes, ¿no? La tecnología, la voz y la música. Me inspiraba mucho y curiosamente ayer me enteré que en esos años su sueño era tener un programa de radio por las noches, a las 4 de la mañana, siempre que nadie la escuchara demasiado, ¿no? Digo, fíjate cómo vas pillando cosas de la gente. Pero traigo a Laurie Anderson no solo por esta historia personal, sino porque me acordaba de ti en cuanto a
porque se parece a ti también en cuestión de la voz, de tener la plataforma como es la radio y tener la poesía, que yo creo que la poesía habla de aspectos muy profundos que a lo mejor no son los mismos que en tu vida, aunque pueda ser cotidiana la poesía, pero tiene una pose diferente, una inflexión diferente, tiene un momento diferente, que a lo mejor no es la misma Lara, que está en el micrófono, la que escribe la poesía. Yo creo que sí que es la misma persona. Que busca argumentos y distracciones diferentes para poder contar todo lo que quiere contar y no se puede siempre, porque soy una Lara muy respetuosa. Entonces yo no me pongo a hacer un programa de radio para mí, para gustarme, para gustar a alguien, para gustaros a vosotras, para que la gente me escuche. No. No, tampoco creo mucho en la radio como la radio emociona, ¿no? Las canciones, voy a poner solo canciones que te emocionen porque es una radio hedonista, que hay que escapar de la realidad. No, yo creo que todo lo contrario. Creo que cada una de las cosas que hagamos en nuestro día a día nos tiene que servir para algo, tiene que darnos herramientas y tiene que servirnos y tiene que hacernos ser mejor persona y ayudar a los otros también en ese proceso, ¿no? Cuanto más trabajemos todos por nosotros mismos, más contribuimos a que todo esto salga adelante. Y creo que esto es un proyecto que yo lo entiendo como de forma conjunta. Entonces, el hecho de que tú decías Laurie Anderson, claro, que es un bellezón, además ha hecho un disco con Kronos Quartet, que quizá es eso el trabajo que no era... Es diferente porque lo ha hecho en la Universidad de Harvard. Es simplemente, es una serie de historias por 7 historias, creo que va a ser, o algo así. Pues es una pasada también lo que hizo con el Cronos, que también es un cuento con la música, es una barbaridad, a mí me fascina. Yo creo que son referentes además y que saben utilizar los medios y que lo hacen así, como con el respeto que se merecen. Yo recuerdo que, volviendo a la radio, porque hicimos muchísimas cosas, la verdad, creé un programa en el que invitábamos a una persona del mundo de la música, una cantante, y mucho del mundo de la música, pero en realidad se extendía al mundo de la cultura, ¿no? Y la primera invitada quería que fuera una mujer y fue Cristina Rosenvinge, y Cristina realmente me dijo muchas veces, qué difícil es hacer un programa de radio, no me había dado cuenta. Fíjate, Cristina, que es probablemente la más versátil o de lo más versátil, que acaba de hacer un libro magnífico y que todo lo hace bien. Y era... realmente hay que controlar cada uno de los medios, hay que aprender en cada uno de ellos. Entonces no puedes llegar y que todo te valga. Me parece que hay que ser respetuoso. Entonces, en ese respeto también lo es aceptar que no puedes estar haciendo un programa de radio leyendo poemas a las 12 de la mañana porque a ti de repente has descubierto a Pedro Salinas. Pues francamente creo que hay códigos que te pueden ayudar para, sí, que está todo inventado, que tus maestros en la radio ya hacían determinadas cosas y que hay que innovar pero de formas diferentes, en fin, es que todo es tan matizable, ¿no? Y yo creo que por eso yo nunca me atrevo a sentar cátedra en cada una de las cosas que hago. Yo siempre voy como de tapadillo y casi pidiendo perdón. Yo cuando publico un libro pido disculpas y además siempre soy muy diletante porque cuando yo estaba en la tele me llamaban la de la radio, cuando estaba en la radio me decían claro, como viene de la tele, cuando escribo, porque escribo, siempre soy como bueno, ya está esta que va a hacer otra cosa más. Entonces, no, bueno, eso también hace que tu ego nunca esté, o sea, le da igual ya lo que digan los demás, porque es que yo lo hago no para gustar, francamente, lo hago porque tengo que hacerlo. Y yo creo que es una buena herramienta también para con uno mismo, ¿no? Para no creerse casi nada, que tampoco todos hacemos muy buenas cosas y quién sabe si mañana por la mañana vas a escoger otra manera diferente de hacer las cosas. Yolanda, tú has dejado la radio, pero estás haciendo esto. Que a mí me parece que también... Sí, yo me dejo llevar a mí me gusta probar cosas, me gusta meterme en líos, ¿sabes? Me encanta y explorar, ¿no? Hasta dónde podemos hacer. Por eso hacer esto con Cristina para mí pues es un auténtico regalo, ¿no? Porque
Y Conocernos Cristina, estas dos además, que mujeres. lo está viviendo también con una intensidad y con un, ¿no? A mí me da la sensación de que te da mucha vida también este Am- proyecto. sí, yo estoy encantada, Lara. Es como, como dicen aquí, un estiramiento así total. Me siento estiramiento y sobre todo, pues es un placer el poder estar contigo, con todas las gentes que estamos, porque es como un conocimiento de, nos compartes parte de tu universo, ¿verdad? Parte de lo que tú eres. Y entonces, y te veo por otra luz, porque eso nos conocemos, pues Lara y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, en el instituto que fuimos, y yo le decía a Yolanda, digo, es que no la conozco mucho, o sea, del instituto, pues cuando eres jovencita, bueno, que salíamos y tal, pero la verdad es que mi mente ha crecido, yo me imagino que todas las mentes, me imagino que cuando que tenemos, o sea, 50, ¿eh? Yo lo tengo, ahí estamos, en las 50 y tantos. No sé, yo cuando miro cuando tenía 18, 18, que era cuando nos conocimos, ¿verdad? Es como, es otra Cristina. Yo la Lara de esta, Lara, pues no la conozco, o sea, no me acuerdo mucho. Yo quiero conocer Lara de ahora, ¿verdad? Es como Lara, ¿sabes? Toda la carrera, todo el tal, no. Es como, qué es lo que traes, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando estamos los tres, ¿no? El descubrir un poquito el universo que está ocurriendo ahora. Mm. Entonces, esa pregunta de la poesía que Yolanda trajo, que trajo el elemento de la poesía, y yo me acuerdo que te dije, "Oh, es que mi cerebro ha cambiado un poco porque yo me acuerdo de leer tu poesía y yo, pues, y de leer todas las poesías, la verdad, la mayoría, yo no entendía nada. Y luego me contaba Ana Rossetti y me dice, es que es eso, no hay que entender. O sea, es lo que te llega. Si es confusión, así yo. Entonces digo, wow, qué bueno poder de repente tener el espacio, ¿verdad? Para, oye, para ver las cosas con diferentes ojos. Entonces es como parte de que tú decías de traerlas, de repente empiezas con la poesía, ¿no? Que es parte tuya, también es tú. Como que yo recibo cuando te escucho que estás en los medios, ¿no? Estás en la radio, en la televisión, haciendo lo que estés haciendo, estás creando, pero estás con otras gentes y con otras energías, ¿verdad? Y aquí en la poesía estás tú, el papel, ¿no? Sí, es claro, obviamente. Obviamente la introspección que exige también forma parte de uno, es un poco lo que le quería explicar a Yolanda, ¿no? Eh, Eres la misma, pero eres la misma en diferentes momentos del día. Hay quien no, supongo que hay quien todo el rato tiene una máscara puesta o no, o es su identidad real y es un poco más, no quiero decir plano porque no lo quiero juzgar, ¿no? Pero bueno, tiene otros condicionantes y hay otras personas que tenemos como un poco más de cintura para eso y nos gusta más movernos de otra manera. Pues yo no escucho la misma música por la mañana que por la noche o cosas por el estilo, ¿no? Creo que nuestra expresión pasa también por todos los códigos que disfrutamos, pues incluso por el paso de las primavera, verano, otoño, invierno, es que no somos las mismas personas. En fin, yo creo que todo eso a mí, claro, yo empecé haciendo teatro, pero ya escribía poesía desde que era pequeña. Entonces, nada de todo esto para mí es una sorpresa. Así es que siempre lo he hecho, siempre lo he hecho. De una forma u otra, con más o menos profesión detrás, pero y es lo único que sé hacer en realidad, ¿no? Todo lo demás, pues es que todos son juegos en realidad. Como decía Machado, el arte es largo y además no importa. Que sí, que sí. Bueno, sí importa. Yo veo también que hay, que está bastante relacionado el apetito por estar delante de un micrófono para comunicar y el apetito de comunicar también a través de la poesía. Es obvio que ahí importa, ¿no? Es una relación directa contigo y de curiosidad también. Me imagino que la poesía te lleva a lugares que a lo mejor no te puede llevar. Una palabra de repente se convierte en un universo, simplemente, ¿no? Es como que te ahondas o te zambulles en una realidad a veces diferente cuando estás
ahí metida en crear. Sí, también es cierto que yo tengo la fortuna de hacer un programa en Radio Nacional que me permite esa zambullida y esa introspección que conecta también con la introspección de los demás, ¿no? Ese concretarlo para hacerlo universal es algo que siempre he podido hacer en Músicas Posibles y me parece una... Es que, vamos, yo que no me oiga nadie, pero yo lo haría toda mi vida si pudiese morirme con 150 años, haría todavía este programa que me ha permitido, como os decía antes, crecer, porque yo he ido adaptándolo pues dependiendo de las horas, de cuando se emitía, ahora mismo en septiembre tuve que cambiar el formato del programa por un montón de cosas que no vienen al caso y finalmente ahora no es un programa diario, con lo cual el hacerlo el fin de semana exige probablemente mucho más trabajo y una funcionalidad determinada y una manera de contar que también podría ser exhaustiva y que podría hablar mucho de mí, pero como no me gusta hablar de mí en la radio, porque creo que no es eso para lo que me han contratado, pues lo hago escribiendo después en mi casa cuando se acaba la jornada laboral. Pero es inevitable que se contagien las dos cosas. Están, vamos, en derivas, de hecho, muchos de los poemas tienen títulos de canciones o de músicas, entonces, de composiciones. Entonces, claro que se nota, claro que se prestan cosas, claro que es un juego en el que no dejo de ser yo todo el rato, pero bueno, eso, de maneras diferentes. Yo creo que de todas formas, seguro que si me voy a vuestras casas y veo el librito de Cristina al lado de la mesilla, hay mucha poesía ahí. Y Yolanda, que tú, vamos, es que se os ve por todas partes la poesía, entonces tampoco hay que ponerle así como grandes Ya. titulares a eso, porque todos estamos construyendo, es que solamente con que pongamos un jarrón con flores, presumo mucho de mis flores porque mi madre me ha cortado un ramo maravilloso para esta entrevista y es que está precioso. Igual en Pues Ricardo, que eso es poesía también, vaya. Bueno, totalmente. poesía también es atención a la vida, ¿no? En el momento que prestas atención a la vida, por ahí aparece. Claro. Fíjate que estás diciendo eso, ya me viene que poesía es como tú ves la vida también, ¿verdad? O sea, porque como dices, mira, me ha regalado mi madre las flores, qué bonitas. Son amarillas y rosas, ¿verdad? Huelen rico, el amarillo. Son como... Sí, aunque me- las pequeñitas sí, los narcisos no, pero las pequeñitas sí. qué bonito. Sí. Entonces es como, ¿sabes? Es momentos así, es lo que yo estaba, de repente se me abrió la mente el darme cuenta de poesía está por todos los lados. Claro, y ten en cuenta que la poesía no es solamente el buen rollismo y las flores, los Ujú. pajaritos y que también, pero claro, la poesía es un género que te permite habitarla desde el dolor, desde la miseria, desde la frustración, desde todas las otras emociones terribles, ¿no? Y creo que hay pocas cosas tan esenciales como un poema cuando alguien ha tenido que gritar que no está en su tierra, que no le dejan ir a otro país, que no tiene dinero, que pues todas esas cosas también las ha contado la poesía. Entonces, la imagen poética no necesariamente es siempre tan fácil Ya. y yo creo que es importante saberlo, ¿no? Como quitarle, porque desprestigia un poco el género, yo creo, el simplemente recordarla como si fuese la parte bonita de nuestro día. La Ujú. parte bonita de nuestro día somos nosotros. Claro. Di que sí. Sí, porque de hecho yo creo que las poesías que más, excepto algunas muy concretas, las que más impacto han tenido en mí han sido a través del dolor, ¿no? A veces cuando eh, que el dolor tiene muchas voces dentro de ti y a veces no sabes poner una voz a cada cosa que quiere expresarse dentro de ti y lo ves en un poema de que alguien ha sido capaz de gritar, como tú decías, todas esas partes de la persona que lo lee, ahí hay un contacto directo, ¿no? Porque hay algo que se siente como relajado al poder ser expresado precisamente a través de la poesía de alguien. Claro. Mm, Mm. me gusta. Fíjate que no había pensado yo. Am, sí,
cuando tuvimos este programa con ella, que para mí fue maravilloso, y hablaba de la tumba de una, ¿cómo se llama? La lápida, y en la lápida ponía madre, y decía ella, eso es poesía. A mí eso me abrió la mente, me hizo así, ¿sabes? Porque ahí es cuando de repente pensé, digo, es que es una manera de ver la vida, o sea, y de expresar la vida, lo que dices, de expresar lo bueno, lo malo, tal, las emociones, y yo creo que el dolor, ¿no? Si la poesía te toca justo relacionas con ese dolor, ¿no? Está expresado de una manera que relacionas. Yo todavía no he leído mucho de esto, de poesía de dolor. Leído mucha poesía de Dios, ¿no? Del Rumi, que es que me encanta, ¿sabes? Así que lo escucho y es poesía que me abre el corazón, ¿verdad? Y claro que habrá otra poesía que te lleva al corazón y que te lleva al cuerpo y al dolor. Así que ya me recomendarás alguna, Lara, que me mire. Sí, yo creo que, bueno, hay Por millones y eso. millones de oportunidades de cosas impresionantes para ser leídas y descubiertas y que nos dicen mucho de nosotros. Y hay millones. O sea, ahora está muy de moda Wisława Szymborska, por ejemplo, Elizabeth Bishop también, pero yo qué sé, te podría dar una lista enorme de gente que habla por nosotros, que ya lo ha inventado todo y que nos demuestra también que da igual en qué momento de la historia hayan estado hablando, siempre tenían algo que apelaba a nosotros, ¿no? Que nos enfrentaba. Yo ahora, como soy estudiante de filosofía y pretendo serlo en los próximos 6.000 años porque me parece fascinante, descubro como gente que ha escrito en el siglo IV antes de Cristo tenía cosas interesantísimas que decir con los que estoy conversando como si fueran mis amigos y no puedo vivir ya sin Platón, no puedo estar sin Aristóteles, o sea, son mis colegas y aprendo todos los días de cosas que dijeron y me da mucha pena que no se quedaran todas las cosas que dijeron interesantísimas, se quedaran registradas, grabadas y yo pudiese escuchar hasta sus voces, ¿no? Aunque de alguna manera las seguimos oyendo, porque, bueno, algunas de esas enseñanzas sí que nos han llegado, obviamente, pero resulta muy emocionante, ¿no? Yo, sobre todo al principio, cuando salía muy pronto a trabajar, a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana en invierno, y miraba el cielo, de repente mi mirada era la de Aristóteles. Yo quería mirar como él, cómo habría mirado Aristóteles el cielo, cómo se enfrentaban a los movimientos del cosmos, cómo explicaban un cometa, todo eso es muy emocionante, os lo aseguro. Y esa mirada primera, prístina, que te regala que te la están regalando a ti, o sea, es que de repente miras como ellos, Newton, qué sé yo, los grandes pensadores científicos, yo estoy fascinada yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que estudie filosofía. O sea, ya sé que se ha puesto de moda, pero yo llevo muchos años intentando terminar porque la carrera es dura y cuando estás haciendo otras cosas pues es complicado, pero no sé, es la mejor decisión que he tomado en mi vida directamente. Sí, no. Me lo paso fenomenal. Nosotras, que te diga Yolanda, bueno, nosotras también regresamos, cuando estuvimos en bueno, yo sigo viviendo en San Francisco, en Estados Unidos, pero el volver a estudiar, el meternos en la universidad, fue como, yo recomiendo a todo el mundo, no solo que filosofía, que estudien cuando el cerebro, o sea, ya eres un poco más, ya eres más mayor, que tienes las neuronas que puedes conectar, los puntos, que puedes tener tu pensamiento crítico y estudiar, porque es que hay tanto que te abre, y lo que tú decías, el mirar como Aristóteles, que ya es tu amigo, ¿no? Yo empecé a descubrir ahí, pues eso, lo de
¿cómo era? Cuando empezó el capitalismo, ¿no? Yo estaba muy metida en la actividad de justicia social, ¿no? Y cómo empezó eso y tal, tal. Y yo llegaba a casa y le contaba a Yolanda, ¿por qué no sé qué horror? Y Yolanda estaba estudiando, ¿verdad, Yolanda? Que tú que estabas estudiando, que estabas también como de horror, Yo digamos. estaba así con Palestina y con la mujer palestina y bueno, pues la mujer palestina en mi caso se convirtió en mi amiga durante los 4 años que estuve en la universidad. Claro. Y me enseñó muchísimo hasta el punto de estar profundamente triste de haber dejado la universidad porque ellas fueron mis amigas por 4 años, ¿no? A través de todo, de los libros, de conversaciones que tuve con ellas, fue una pasada. O sea, estudiar algo a esta edad es una maravilla, porque como decía Cristina, no solo son una cuestión de las neuronas, es una cuestión de que la historia de tu vida empieza a abrirse o a florecer en los sitios donde no había florecido antes. Y de repente todo empieza a hacerse más concreto. Eso que has dicho antes me ha encantado, es como hacer de lo concreto algo universal, ¿no? Impresionante. O sea, para mí estudiar lo echo de menos, sin ninguna duda. Para mí ha sido la mejor decisión, porque además estaba en un momento complicado, estaba enferma, había salido de un periodo de estrés terrible y verdaderamente si no hubiera sido por decidir hacer una carrera y concentrarme en eso, quizá ahora estaría mucho peor, ¿no? Mucho más abandonada. Yo veo a gente que está como que cuando no consiguieron lo que supuestamente tendrían que haber conseguido por cierta cosa que se supone que si te va bien en la vida, pues tienes que hacer esto y luego lo otro y luego lo de más allá, ¿no? Y está casi como establecido, ¿no? Y la gente espera eso de ti. Y cuando de repente te quitan el suelo bajo los pies y ya no sabes qué hacer, yo he visto mucho eso en compañeros maravillosos, profesionales brillantes, que se han quedado como dando vueltas en el aire sin saber muy bien cómo reaccionar. Pues aferrarse a los libros, que además los libros es que no tienes que ir a la universidad necesariamente, o sea, abre un libro y empieza una nueva vida con cada lectura y aférrate a eso y yo creo que es una bendición, es que yo no sé cómo no. Fíjate cuántas bendiciones he dicho hoy. Mira, fíjate. Es vosotras que me estáis como impregnando. Me encanta. Mira, yo necesito ir a la universidad o yo necesito de alguien, o sea, que me haga, ¿sabes? Tienes que estudiar, o sea, no te dice que tienes que estudiar, pero tienes un examen y te lo tienes que preparar y tal. Me encantaría, yo el otro día, aquí tengo una librería, o sea, una biblioteca, perdona, con libros de muchos de la madre de mi esposo, ¿no? Que ya falleció. Son libros muy interesantes, así que ella los compraba en estas tiendas de segunda mano y tal. Y digo, a ver, ¿cuál es este? Y agarro uno y empiezo a leer y digo, wow, qué interesante. Y empiezo a leer que 4 máximo. Digo, wow, 4 páginas. O sea, que yo no me leía 4 páginas. Yo creo desde que estaba en la universidad que tengo que, o sea, algunos necesitan que nos pongan un poquito en vereda. Y a otros, pues como yo creo que también es una práctica, ¿verdad? ¿Verdad, Yolanda? Que eso de la práctica que decías. Sí, es práctica y lo que tú dices. Yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, es ciertas restricciones, ¿no? Un poquito de restricción, ¿no? Como el escribir todos los días o tener un objetivo concreto porque tienes un examen, ahí está la restricción, ¿no? Ahí está que tienes un condicionante importante. Yo creo que eso es muy bueno para motivarte y para poder ser responsable contigo misma, ¿no? La palabra responsabilidad es un poco rara, pero a mí me encanta, ¿no? Porque desde que descubrí los matices del ser responsable, qué maravillosos eran. No sé, me gusta la idea de estar un poquito limitada para poder cumplir mis objetivos, ¿no? A lo mejor es leerme un libro, o a lo mejor es escribir algo, o a lo mejor, pero estar ahí con esa constancia y un poquito de... A mí lo que me interesa de eso, que a mí también me fascina lo de
responsabilidad como capacidad de respuesta, ¿no? Me vuelve loca etimológicamente esa palabra. Me encanta. El hecho de que se gestione, porque yo lo de los contratos, los códigos en los que llegas a un acuerdo con alguien me parecen importantes. Somos seres sociales y es un derecho natural estar vivo, pero él también tiene el derecho natural, el otro, de estar vivo también y de convivir contigo. Entonces, creo que tiene que haber necesariamente un pacto desde que estamos en esta tierra y desde que venimos aquí, pues tiene que haber pactos. Y también los tiene que ver con uno mismo, ¿no? Porque tú dices, y vosotros en realidad estáis hablando, claro, de una cosa que a mí también me parece esencial y es, bueno, vienes a clase y entonces te ordena un poco la manera en la que estás aprendiendo y a lo mejor te ayuda a esa manera de construir, pero a lo mejor también te desayuda porque no todas las personas reciben la información de la misma forma y hay otras que por el camino se pierden y no les interesa esa estructura que le impone algo que le viene de fuera y no es bueno a lo mejor para ellos. Entonces, el pacto con uno también ayuda a construir eso mismo. Bueno, yo pacto conmigo leerme este libro en 2 meses y todos los días voy a leer un poquito. Y yo no me lo invento, o sea, cualquiera que sea psicólogo de no sé qué, no sé cuánto, pues dirá que eso, el ir ganando terreno, el ir dándote la recompensa todos los días, te está también provocando y creando en tu manera de entender las cosas, pues es unas herramientas, lo que dices, el entrenamiento te está brindando la posibilidad de seguir haciéndolo y hacerlo cada vez mejor, más rápido, con más ganas, porque tampoco tienes por qué ir tan rápido, que no pasa nada. Es como si te estás poniendo el dedito en la ducha tuya, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Pero además es una hucha de la que disfrutas todos los días. En la hucha tú metes la moneda y hasta que no sacas, no te vas de viaje jamás. Pero, sí, pero en la hucha lo que tienes es la posibilidad mañana de volver a encontrarte con Madame Bovary, por Dios, qué pasada. Entonces, como, claro, este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece que es que no necesitamos otro confinamiento para darnos cuenta de las posibilidades que tiene eso, regalarte cosas que no valen, que no tienen precio y que no valen nada. Sí, y yo veo Pero que... es bellísimo lo que dices, ¿no? Como al tener una práctica, como por ejemplo hacer ese compromiso contigo de 2 meses en leer un libro, cada día es un regalo para ti. No es, pese a que has hecho el pacto, ¿no? De leer el libro en dos meses, cada día es un regalo para ti. Es como que cada día se va engrandeciendo algo dentro de ti. Eso es poesía. Es poesía y luego también otra cosa aquí de poesía que me viene, porque ayer la experiencia que tuve con el libro este, yo dije, bueno, qué divertido. Digo, esta persona cuando estaba escribiendo, yo ya me lo imaginaba escribiendo, lo que estaba diciendo, su mente, o sea, ya no era simplemente lo que estaba leyendo, me recuerda un poco a que lo decías de ver el amanecer como Aristóteles. Es como leer un libro, encontrarte con Madame Bovary, ¿qué le voy a decir hoy? Y la persona, ¿sabes? Es como que esto también es un poco también del confinamiento, o a lo mejor, yo qué sé, de tomar cada cosa que tienes, que te llega en la vida, en el momento, de salirte un poquito de ti, ¿sabes? De esta perspectiva siempre y movértela un poquito para acá y decir, bueno, y esto, y esto, y esto. Entonces, la vida se empieza a hacer como más grande, ¿verdad? Es como, y más divertida, y más espacio, y más, y vamos a invitar a más filósofos. Claro. Bruce Lee diría, be water, my friend. Porque, o sea, claro, vas recibiendo, te vas adaptando, pues sé agua y vívelo así, claro. Claro. Me encanta. Muy bien, mi amor, pues esto, yo, Lara, contigo me quedaría hablando, pues esto, horas y horas, porque me pareces maravillosa. Yo tengo una curiosidad que antes de que te vayas me gustaría que me respondieses. ¿Y el mapa de España detrás de ti? Pues porque es una cosa muy prosaica, aunque no lo parezca. Al lado, si girase un poquito la cámara, que lo voy a hacer, a ver si
¿Lo veis? Está el mapa del mundo, ¿lo veis ahí, no? Oh, sí. Bueno, pues en verano descubrí que iban a cerrar una papelería, la papelería Salazar, que está en el centro de Madrid, y que es una papelería de esas antiguas, llenas de bolas del mundo. Yo soy súper fan, tendría 1000 bolas del mundo, tengo 300. Y tiene, bueno, es un sitio maravilloso. Yo me quedo embobada viendo su escaparate con plumieres, con no sé qué, bueno, esas papelerías, ya sabéis, españolas, increíbles. Maravilloso. Y entonces supe que estaban cerrándola y fui. Y yo quería tener la papelería Salazar conmigo, yo no sabía muy bien, no me podía llevar todo, me llevé cuadernos, pero quería algo más que se viese. Y entonces me compré el mapa mundi y leí el mapa de España como los que teníamos en el colegio cuando éramos pequeños. Entonces, bueno, pues de momento está ahí, no sé cuánto durará, pero ha sido eso. Un poco por... Y luego me hace mucha gracia porque al final, si lo tienes cerca, como siempre, si te pones la oportunidad, si te das la oportunidad y te lo pones fácil, al final lo usas. Y entonces yo miro y ahora, pues algunas veces me quedo mirando, siempre he sido muy mala en geografía y ahora estoy aprendiendo. Así que... No piensas... ¡Otra bendición! ¡Otra bendición! Claro, de estar bendecida. No, pero fíjate, antes estábamos hablando de lo de crear un sistema, ¿no? Sistematizar algo. Hay un ejercicio, hay muchos ejercicios que se suelen estudiar en las clases de escritura creativa, pero este a mí me parece muy interesante y de hecho el otro día me acordaba porque el otro día se lo mandé a una amiga a la que pregunté si estaba escribiendo y porque había publicado su novela y tal, y la noté un poco triste por las redes y le digo, ¿estás escribiendo? Y me dice, no tanto, bueno, en realidad no. Y entonces le mandé este libro porque me parece que cuando uno está abajo está bien que alguien que sepa pues te haga reaccionar. Y este es un libro que, bueno, no os voy a dar los datos ahora, pero una de las cosas que recomienda son las páginas matutinas, que es exactamente lo que hace Cristina. Entonces, lo primero que es... The Artist's Way, ¿no? El libro del artista. The Artist's Way. Sí, The Artist's Way, exactamente. Sí. Lo hemos hecho. Muy bien, muy bien. Pues eso, entonces, no tengo nada que contaros. Ese libro es fantástico para provocarte ese pequeñito choque, para volver a tener, es como cuando un músculo está estropeado, que te ponen te dan unas pequeñitas descargas para que el colágeno y todo lo que hay alrededor se mueva y tu propio cuerpo te devuelva la curación, ¿no? Pues es eso. Y a mí me gusta mucho, me parece, está muy bien hecho, desde luego. A mí me encantó. Esas páginas son milagrosas, pero aparte de todo lo que implica, ¿no? Tu cita contigo misma para ir a ver el arte. Puede ser cualquier tipo de arte. Todos los pasos que hay dentro del libro son realmente es un acompañamiento. Sí, te acompaña. Herramientas son llaves preciosas que nos da Julia Cameron y que lo hace con una gentileza, me parece a mí, ¿no? Porque no te juzga, o sea, piensas, bueno, a cualquiera le puede pasar. A ella, que me parece estupenda, también le pasaba, pues fenomenal. Creo que eso nos sirve como referente mucho más que ponernos en la tele gente a la que nunca vamos a ser, nunca vamos a ser ellos. No vamos a estar allí ni de esa manera, ni con ese brillo. Y además tendríamos que recordar que detrás de ese brillo no hay nada. Muchas veces no hay ese brillo, hay otro montón de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de preguntas, pero no nos acordamos porque estamos todo el tiempo recibiendo lo otro, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer un esfuerzo. Es como un poquito lo de las redes sociales que son un poco mentira, ¿verdad? O sea, un poco no, bastante. Que te vas al Facebook, no sé qué, todo el mundo feliz y todo muy guapísimo y la foto de tal, luego borras las que no salen bien, ¿verdad? Editas las palabras, y entonces es como un mundo un poco, ¿no? Que crea un poco... Fíjate, eso que decía, es que a mí me sorprende cómo somos, de esa doble visión, ¿no? Estaba pensando en Gadamer, en el doble horizonte de Gadamer, pero no es eso. Sabemos que eso no es cierto, pero nos comportamos como si lo fuera. Todos. Lo estamos recibiendo como,
Bueno, sí, hay una parte de mi cerebro que me está diciendo que eso es una mentira, que te mueres. Y otra parte de mi cerebro está diciendo, joder, qué envidia, quiero ser ella, eh, quiero vestirme como ella y quiero su felicidad. Entonces, creo que nos están conformando el cerebro de una forma diferente por culpa de esa dualidad y de de ese no asombro, de esa aceptación de una irrealidad. Hay muchísimo que debatir en eso, tendríais que hacer unas jornadas para debatir cosas de estas en profundidad. Totalmente. Mira, de hecho este programa que hacemos Cristina y yo cada semana, mi visión era no quiero editar nada porque pienso que hay tan poco donde se refleje la realidad de que no somos perfectos, que no estamos con la música perfecta, con la palabra concreta, sino que la realidad, pues somos... es imperfecta en su perfección, ¿sabes? Y a mí esa idea, yo pienso que es mucho más refrescante para mí que verlo todo perfectamente empaquetado, ¿no? Claro. Un paquete perfecto. Sí, bueno, tiene que ver como vamos al supermercado y compramos naranjas que solo son las perfectas y ahora los agricultores están empezando a decir, pero es que esto no es insostenible. ¿Qué hacemos con todas las naranjas que no son, que tienen un golpecito? ¿Las tiramos? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Somos los nuevos ricos de este planeta. Todo tiene que ver, es que... Además están riquísimas. Por ejemplo, hay unos tomates ahora que son aquí se llaman los Herlon o algo así, que son gigantes, así, bueno, y deformados, y están riquísimos. Claro. Pues en España están esos de todos los días, ¿sabes? Aquí y en Estados Unidos, cuando estaba yo allí, estos eran los más caros, porque están todos rellenos y tal, pero aquí vas al mercado y lo tienes todos los días. Sí, no, y yo creo y de eso también es importante, ¿no? La responsabilidad nuestra es saber qué estamos comprando y qué no. No en el sentido de comprar por ir al mercado, sino qué nos están vendiendo, desde dónde, quién nos está contando esta milonga y si la vamos a aceptar o no y de qué manera. No puedes estar todo el día tampoco cuestionándote todo el rato y siendo activista, pero sí hay una manera de ser activista, que es la conciencia. Saber que estás participando del engaño. Yo no digo que no lo hagamos, no estoy juzgándolo, de verdad no. Que veo que somos personas llenas de matices y para lo bueno y para lo malo. No creo como Hobbes, ¿no? Que decía que el hombre era un lobo para el hombre, pero a veces me cuesta trabajo no pensar como él, la verdad. Entonces, estoy leyendo un libro buenísimo basado en Hobbes y Rousseau. ¿Cómo es? Se me olvida. Empieza por R. ¿Rousseau? Rousseau, claro. Sí. Hobbes y Rousseau. Humankind, ¿no? La humanidad. Y el libro es una tesis de cómo el ser humano realmente es maravilloso, que nos han vendido una patata por mucho tiempo y va contrastando todo el rato Hobbes y Rousseau en todo el libro, ¿no? Se basa en ellos dos. Pero está buenísimo, buenísimo. Sí, yo tengo mis dudas también. O sea, unos días pienso que que somos lo más grande y otras veces pienso que somos lo más miserable y así voy. Bueno. Sí, yo creo que somos las dos cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que en el corazón incluyen las dos. Pero a mí me gusta que gane, ¿no? El amor, Claro. la unión, todo, es lo que me gusta. No la pelea y la división. Pero yo creo que todo, si todo lo podemos ver así como parte nuestra, ¿verdad? Y quitarle el juicio, ¿verdad? Y saber lo que tú decías, ¿no? Eso, oye, pues saber que nos lo están vendiendo y a veces nosotros estamos en el juego, ¿no? Saber que es un juego también, ¿no? Un poquito. Y aparte, Lara, tú ahora mismo pues tienes también un puesto de responsabilidad en tu vida, ¿no? Cada vez que abras tu micrófono esos fines de semana,
cómo tú vives la vida y lo que estás dando está aportando a tener una mejor visión también del mundo, ¿no? Es ser congruente con lo que tú eres y con lo que estás dando. Y eso es aportar, o sea, eso realmente es pues plantar esas semillitas poco a poco, ¿no? Que no sabemos cuándo van a florecer, pero están ahí, están ahí. Y algún día, pues, hace ¡pop! Y sale. Y además para mí os aseguro que lo tengo muy presente. No hago nada que no. Yo nací en la radio pública, tenía 18 años, cumplí 19 cuando llevaba un mes en la radio. He crecido ahí, he visto a la gente dejarse la piel, he visto cómo la responsabilidad de la radio pública era una y no otra para nuestra sociedad y creo profundamente en lo público. Entonces, para mí es un honor realmente trabajar en ella, ser parte de ella. Se me entienda o no se me entienda, me sigan o no me sigan. Hay gente, cada vez que empiezo un programa nuevo, tengo algunos oyentes que me ponen de vuelta y media, pero ¿esto qué es? ¿No? Me recuerdo cuando he hecho 2 temporadas de un programa que a mí me ha encantado hacer, que se llamaba Venga la Radio, que era un programa de poesía, de música, de filosofía, llena de voces de quienes hacían todo eso, y el locutor, que era yo, no hablaba, vamos, ni para atrás. O sea, es que para que yo dijese una frase, pasaba todo el programa y no había alguien que te condujera y que te dijera, tienes que leer esto, tienes que no sé qué, o no. Y claro, una de mis jefas me dijo, es que no entiendo nada de lo que estás haciendo. Y yo pensaba, pues me lo voy a tomar como un piropo, porque exige de uno estar poniendo de su parte, ¿no? Rellenando la parte que el locutor o el conductor del programa no le estaba dando. Y oye, pues no todo el mundo lo ha entendido, al principio alguno me ha puesto de vuelta y media, y luego pues he conseguido tener oyentes que no podían vivir sin ese programa, ¿no? Que cuando desapareció me escribían con mucha tristeza. Entonces, bueno, pues poco a poco, oye, como en todo, tienes tus aliados y tienes tus detractores, y hay que saber que yo lo pasé muy mal, lo pasé muy mal hasta que descubrí que no podía contentar a todo el mundo, porque estaba tan imbuida de la radio pública es de todos, que yo quería, vamos, salir a la calle y que todo el mundo me dijera, fenomenal, pero no era eso lo que estaba recibiendo. Y siempre cuento que me encontré con un músico muy querido y entonces me dijo, mira, Lara, para dirigir una orquesta hay que dar la espalda al público a veces, o sea, siempre, o sea que a veces hay que entender que depende de dónde estés y cómo, pues te van a llegar unas cosas y no otras, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me aferré a eso e intenté salir adelante, y creo que era una buena enseñanza, darle la espalda al público para dirigir la orquesta. Me encanta esa, Lara, me parece preciosa. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Lara, qué conversación tan agradable, de verdad, qué buen momento. Ha sido muy divertido, se ha pasado volando y nada, pues que vengo cuando queráis, ¿eh? O sea, si os falla alguien, me llaméis a mí, yo me pongo aquí. Hablamos de ti, hablamos de lo que sea otra vez. Y además, estáis grabando con un amigo, con Luis Lozano, que es quien maneja, ¿no?, el sonido y todo eso, que es un maravilloso músico al que me ha hecho muchísima ilusión recuperar, y porque le entrevisté hace millones de años en un sello en Madrid que se llamaba El Cometa de Madrid, que era un sello muy especial, y esa era la época de Música NA, el primer programa de televisión en el que trabajé y que presenté en el Pleistoceno. Entonces, me ha hecho mucha gracia. Muchos siglos en el Pleistoceno. Dinosaurios y diluvios han pasado desde entonces. Eso suena, el Pleistoceno, wow. La tercera época del Pleistoceno, ahí estaba. Wow. Así que bueno, ha sido estupendo y sois un equipo fantástico. Sí, lo somos, nos encanta, lo pasamos bien aquí. Bueno, cielo, pues hasta la próxima. Ya nos inventaremos algo, ¿no, Cris? Sí. Inventaremos, a lo mejor podemos hacer una serie de 3 o 4 episodios que traigamos a Lara y trabajamos un tema por 3 o 4 episodios. Claro, y escribimos o planteamos algo con más gente o lo que queráis, yo a vuestra disposición, ¿vale?
Estaría fenomenal, estaría fenomenal. Me encanta porque te estaba escuchando y es como la Julia Cameron, esa eres tú, ¿sabes? Cuando estabas hablando de la radio, ¿sabes? De todo ese proceso que dices, bueno, yo no es para rellenar pedazos, sino, ¿sabes? Es esto por eso te he dicho que yo siempre o sea, te veo la creatividad caminando, ¿verdad? Te lo he dicho. Últimamente, desde que nos conocemos ahora. En esta nueva etapa del Pleistoceno, en el Holoceno ya En el Holoceno. podemos hablar desde otro sitio. Holoceno, eso me recuerda a una canción de Bon Iver, me encanta. Sí, claro. Oh, Precioso. a las chicas. Bueno, chicos. ¿Cómo se dice las chicas, digo, la gente que es una enamorada de la música? ¿Qué sois vosotros? Melómanos. Felómanas, eso, las felómanas. Felómenes. Aquí tengo Melómanas. Ah, melómanas. Ah, yo digo felómenas. Fenómenas. También, fenómenos también. Porque Fenómenas. a veces hay que ser fenómeno para ser melómano. Por cómo está la cosa ahora mismo. Bueno, chicas, no lidratemos esto más y nos encontramos pronto, ¿vale? Adiós. Gracias. Chao. Adiós, Lara. Ya nos hablamos. Chao. Chao.